les damos la bienvenida a estos encuentros para que conversemos sobre diplomacia científica, pero no cualquier diplomacia científica, sino que una diplomacia científica atingente, aterrizada, adaptada a nuestros contextos en Latinoamérica y el Caribe. Esto es cada vez más necesario, cada vez más se torna útil y necesario que conversemos acerca de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. ¿No es así, María Inés? Exacto, exacto. Bueno, Pedro, muchas Es ne- gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes, con Diplo Científica en el día de hoy. Gracias a ti por tu tiempo, María Inés. Quisiéramos recordar a todas las personas que se suman a estos encuentros que María Inés Carvajal es doctora en antropología. Ella además se desempeña como profesora al interior de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras tantas cosas, es investigadora del prestigioso CONICET argentino y durante los últimos años se ha especializado en la dimensión humana dentro de los estudios de cambio climático. Y es por eso Exacto. que la invitamos para que conversemos sobre diplomacia científica. Partamos con algo sencillo, Marines. A la luz de tu experiencia trabajando en la dimensión humana del cambio climático, ¿cómo definirías tú desde allí la diplomacia científica? Bueno, para mí la diplomacia científica es un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas, prácticas para cerrar la brecha entre la ciencia y la política. Para mí el valor fundamental de la diplomacia tiene que ver no solo con su dimensión de política internacional y de colaboración internacional, sino también desde la perspectiva científica, pensando en cómo comunicamos la información, cómo coproducimos conocimiento con diferentes actores sociales e institucionales para que la ciencia pueda informar la toma de decisiones, sea relevante y útil para enfrentar los desafíos que son de carácter nacional, pero también internacional. Convengamos que las temáticas más importantes con las que yo trabajo, que es el cambio climático, el antropoceno, los impactos, ¿no? de las acciones del ser humano en el planeta, no pueden ser abordados por ninguna disciplina ni sector social. Tienen que ser de carácter transdisciplinario, hay que incluir actores sociales, hay que incluir actores políticos y entre todos intentar buscar cuáles son las mejores soluciones para enfrentar problemas de carácter global. Entonces, yo creo que la diplomacia científica es algo que uno hace y a veces no se da cuenta que lo hace cuando participa en eventos internacionales con políticos, con científicos, cuando intenta producir conocimiento, traducirlo, comunicarlo de una manera adecuada, evitando, ¿no? Los tecnicismos, para justamente pensar en que el cambio climático, por ejemplo, tiene una dimensión científica, pero es fundamentalmente un problema político y social. Por lo tanto, las soluciones, si es que hay alguna solución, una única solución no hay, pero si hay un conjunto de soluciones y estrategias, tienen que ser pensadas dentro, ¿no? de ámbitos políticos y sociales y científicos. Entonces, en esa integración holística es que podemos decir que la diplomacia científica es ese puente, ¿no? Esa colaboración que nos permite dialogar sobre problemas transnacionales. Sí, en efecto, me gusta eso de concepto puente, que une dos riberas que frecuentemente están distantes. Por un lado, la ciencia, la tecnología, la investigación científica, y por otro lado, la política exterior, la diplomacia, etcétera. Y te agradezco que hayas mencionado esto de la brecha, como cerrar esta brecha entre, por un lado, la ciencia y por el otro lado, la política, porque eso me recuerda una publicación tuya que fue bastante debatida hace un par de meses atrás. Me refiero a la publicación que se intitula La diplomacia científica para la acción climática en tiempos de negacionismos, que son los tiempos que estamos viviendo ahora. Cuando uno termina de leer ese texto que tú publicaste, y que por de pronto vamos a dejar aquí el vínculo en la descripción de esta grabación, lo vamos a dejar de manera tal que todas las personas que quieran a profundizar acerca de este texto puedan acceder al texto y leerlo, compartirlo, etcétera. Cuando uno termina de leer esa publicación tuya,
queda una duda, como un aspecto que no se aborda completamente, porque ahí tú planteas que estas teorías conspirativas, que la desconfianza ante la ciencia, todas estas narrativas tienen cada vez más incidencia en las políticas públicas. Entonces nosotros te queríamos preguntar acerca de una política pública en particular, que es la política exterior. ¿Cómo hacer para que estos discursos anticiencia, cómo hacer para contrarrestar que estos discursos anticiencia incidan en la política exterior? ¿Cómo evitamos eso, Marinés? Bueno, yo pienso que es una pregunta muy desafiante. Em, yo como científica podría decir que para mí la ciencia tiene eh, en sí misma una capacidad de colaboración que es muy potente a nivel nacional e internacional. En temas de cambio climático es imposible construir, producir conocimiento de manera aislada, ¿no? Los científicos nos comunicamos, trabajamos juntos y colaboramos y trascendemos las barreras culturales, las barreras limítrofes, geográficas, y eso nos permite construir centro lenguaje común, ¿no? Que si bien tiene una dimensión ideológica, porque no todos pensamos de la misma manera sobre qué es lo que hay que hacer o cómo abordar un problema, podemos decir que el nivel de colaboración nos permite trascender ciertas ideologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la ciencia es un buen ejemplo de colaboración internacional que ha trascendido diferentes etapas cíclicas de la historia, ¿no? Donde la ciencia muchas veces es más apoyada que otras. Sin embargo, ahora sabemos que estamos ante un desafío muy apremiante porque estamos en una época de oscurantismos en relación a la ciencia, donde la ciencia es interpelada, ¿no? Como fuente de conocimiento y esa evidencia científica que antes se creía necesaria para la toma de decisiones, ahora está empezando a dejar de ser así. Es por eso que lo planteamos en el artículo en términos de pensar, bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa el conocimiento científico en la toma de decisiones? Yo pienso que son procesos cíclicos, que esto se va a transformar, porque la ciencia es el motor, la ciencia es el motor del desarrollo y la tecnología y la ciencia, como vemos, ¿no? Con la inteligencia artificial y muchos otros ejemplos, es extremadamente necesaria para el avance y el desarrollo. Ahora, siempre la discusión está en qué nivel de desarrollo o qué modelos de desarrollo queremos generar para el futuro. Y es por eso que la ciencia está siendo interpelada. En el caso, por ejemplo, de la ciencia climática, la comunidad científica, a través de un consenso internacional, considera que es la acción humana la que genera el calentamiento global o el cambio climático. Y hay algunos gobiernos, ¿no? Con mucha fuerza, con mucho poderío, que niegan el cambio climático y lo niegan porque hay cuestiones económicas atrás e ideológicas. Entonces, pretenden marcar un puente o marcar un camino hacia un desarrollo económico con recursos que consideran que son ilimitados, ¿no? Cuando ya sabemos que el planeta tiene sus límites, que estamos en un momento donde estos tipping points o límites planetarios están siendo cruzados y eso pone en peligro la vida de los seres humanos y no humanos en el planeta. Entonces ahí, para mí, en términos de política exterior, necesitamos más colaboración. Los científicos, por ejemplo, en Argentina, actualmente están liderando esos procesos de diálogo y colaboración con otros científicos y con sectores políticos a nivel nacional e internacional. Entonces, esa capacidad de colaboración que tenemos más allá de los gobiernos que estén de turno en un momento, continúan colaborando, dialogando y produciendo conocimiento conjunto para abordar estos problemas que sabemos que son globales. ¿Cuál la dimensión justamente global de estos problemas hace que sea mucho más complejo buscar o alcanzar ciertas soluciones? Pero yo considero que esa capacidad que tiene la ciencia y la política, ¿no? Y esos lazos de colaboración que se sostienen en el tiempo, a pesar de quien esté en el gobierno de turno, hacen que tengamos una esperanza de que esos liderazgos y esas colaboraciones se puedan sostener en el tiempo. Ujú. Sí, a propósito eso de esa palabra tan hermosa, esperanza.
¿Qué recomendaciones nos compartiría Marinés dentro de este contexto tan complejo de discursos anticiencia, de negacionismos? ¿Qué recomendarías tú para que la diplomacia científica contrarreste estos discursos y para que de esta manera prospere de mejor manera, no tan solo en Argentina, sino que en los países vecinos? Bueno, yo creo que la diplomacia científica también es una práctica que va evolucionando, ¿no? Y esto también parafraseando otros entrevistados que han estado también en estos podcasts, pienso en primer lugar que va evolucionando porque cada vez tenemos más desafíos, ¿no? Que son globales. Entonces yo ya pienso más en una diplomacia de la innovación o una diplomacia anticipatoria, que también me parece que es interesante traerlo a colación. La diplomacia científica es un eje central, pero ¿cómo nos anticipamos a los desafíos globales, que tienen un carácter científico-tecnológico, pero también tienen un carácter político? Entonces, pensar en la anticipación de manera proactiva, de manera regulada, ¿no? Anticipada para poder abordar los desafíos que tenemos todos los días en términos tecnológicos, políticos y sociales, hace que la diplomacia científica vaya evolucionando y también incorpore otros conceptos y otras prácticas y otros desafíos que tienen que ver más con cómo pensamos el futuro, esto que decía recién, qué modelos de desarrollo deseamos para nuestras sociedades. Y acá también el rol de América Latina ha sido central, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar la colaboración regional, más allá de una política exterior, obvio que dialogue con el norte, ¿no? Claramente los puentes de diálogo norte-sur son claros, pero ¿cómo fortalecemos la capacidad de nuestros gobiernos para dialogar y enfrentar problemas que muchas veces también, como vos decías, son situados, son territoriales y necesitamos esas colaboraciones? Yo creo que hay procesos cíclicos, hay momentos de mayor y de menor colaboración, pero los científicos tenemos un lugar esencial porque podemos justamente acceder a los gobiernos y fomentar la evidencia científica, el uso de la evidencia científica como una práctica cotidiana, que es desafiante en múltiples aspectos, porque muchas veces los científicos estamos por un lado y los políticos están por otro, pero justamente la diplomacia científica, los desafíos que implican el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, las tecnologías que se plantean para abordar el cambio climático, hace que este diálogo sea extremadamente necesario, ¿no? Donde hay un proceso de coproducción de conocimiento, de ciencia transdisciplinaria, cómo dialogamos con otros sectores sociales, creamos lenguajes comunes, lenguajes que puedan trascender por momentos ciertas ideologías y no dejarlas de lado. Sabemos que la ciencia y la política hay un marco ideológico, no podemos decir que son neutrales, pero sí cómo podemos hacer para trascender quizá por momentos esas ideologías y poder plantear ciertas ideas de cómo queremos que sea el mundo, ¿no? Un mundo más justo, más inclusivo, más diverso, donde esas diversidades sean respetadas. Entonces, bueno, tenemos todas estas dimensiones desafiantes, pero que nos invitan a comprometernos más en nuestro trabajo, el trabajo cotidiano que hacemos y en el marco de la representación que tenemos en las políticas internacionales, en el asesoramiento científico, la comunicación científica, ¿no? La comunicación científica exige también nuevos perfiles de expertos, ¿no? Tenemos que capacitarnos, cómo comunicamos la información, cómo hacemos para comprometernos y comprometer al otro. Y esas son cosas que la diplomacia científica y anticipatoria requiere de esos nuevos perfiles. Bueno, ¿cómo nos adecuamos para estos desafíos y para comunicar los desafíos que tenemos ahora y en el futuro? Y aquellos que también no podemos prever por los niveles de incertidumbre que manejamos, ¿no? Especialmente en temas ambientales. Ujú. Sí, gran parte de la ciencia también consiste en reconocer lo que desconocemos, ¿verdad? Como Exacto. lo que no sabemos. Me gustó mucho esto de la coproducción de conocimiento. Eso es una tremenda recomendación que nos motiva a seguir trabajando por más y mejor diplomacia científica para nuestra región. Coproducción del conocimiento, así que vamos por más inteligencia colectiva Exacto. Y creatividad y y innovación. creatividad. Sí, muchísimas gracias una vez más, doctora Carvajal. Repito, para aquellas personas interesadas en esta publicación, vamos a dejar el vínculo aquí
y así pueden acceder a ella. Y también, si están interesados, interesadas en saber un poco más de la diplomacia científica dentro de Latinoamérica y el Caribe, les invitamos a que ingresen a nuestro sitio web, que es diplomaciacientifica.org. Y de paso también agradecemos a todo el equipo de Diplocientífica quienes hacen posible estas conversaciones, estos encuentros, todas estas gestiones, en fin. Así que un tremendo vaya para ellos y ellas, un tremendo agradecimiento. Y no me queda más que despedirme, doctora Carvajal. Esperamos volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Pedro y equipo. Adiós.